Bueno, sean todos bienvenidos a esta clase. Vamos a tener una explicación más acerca de un tema que realmente es muy interesante y espero que todos se encuentren bien y que algunas dudas que tengan las puedan hacer usando el micrófono o también la pueden hacer dejándola ahí en la cajita del chat. Bueno, el tema de esta noche se llama Literatura del Siglo de Oro Español y la literatura del manierismo. Ya todos tenemos más o menos una idea porque son temas que están en la plataforma y también porque son temas que se ven en el bachillerato. Así que vamos a dar explicaciones acerca de este tema para una mayor comprensión. Empezamos con una pregunta y dice, ¿qué es el siglo de oro? Bueno, el siglo de oro español es la denominación que se le ha dado al periodo que abarca desde el año de 1942 hasta el año de 1959. ¿Alguien sabe qué fue lo que pasó en el año de 1492? Si se recuerdan qué acontecimiento fue el que marcó ese año y ha quedado en la historia. Bueno, en ese año es el año en que coincide con el descubrimiento de América y la publicación de la primera gramática castellana por parte de Antonio de Nebrija. Y el siglo de oro, bueno, está comprendido entre esos años, ¿verdad? Desde 1492, que coincidió con esos grandes momentos de la historia, hasta el año de 1659, y en ese año se concluyó el periodo políticamente, aunque para algunos historiadores dicen que el final del siglo de oro literario fue realmente hasta 1681, es decir, que duró un poco más. Y también en esa fecha fue en la que falleció el escritor Calderón de la Barca. Cuando estudiamos la literatura de la lengua castellana, solemos explorar la literatura a lo largo de los siglos. En España, el siglo de oro, bueno, supone un periodo de mayor esplendor literario de la historia, por lo que no nos vamos a librar de estudiarlos ahora, ¿verdad? Y también ustedes algo que han visto en la materia de lenguaje y literatura. Vamos a escuchar también conceptos como el Renacimiento, barroco. A lo mejor tengamos ya una idea de qué son el significado, ¿verdad? Si no, pues bueno, el barroco en la historia de la cultura occidental fue un periodo que fue originado por una forma nueva de concebir el arte, y que partiendo desde el contexto histórico y cultural, produjo obras de muchos campos artísticos, como en la literatura, en la arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza, teatro, entre otros. Todo esto se llevó a cabo en las colonias de las potencias europeas, que principalmente en Latinoamérica, abarcando progresivamente muchos países por los siglos XVI y XVII. Por eso es que estos conceptos destacan bastante en lo que es en el siglo de oro español, porque coincidieron en los mismos siglos, es decir, en los siglos XVI, en el siglo XVII y en el siglo XVIII. El siglo de oro, bueno, corresponde con 2 siglos, ¿verdad? Los siglos que les estaba mencionando. A pesar de recibir la denominación de siglo, el periodo se inicia exactamente con el Renacimiento y finaliza con el Barroco.
Y el Renacimiento, bueno, es el movimiento cultural y artístico que surgió en Italia en los siglos XIV y XV y que se extendió a toda Europa. Especialmente esto fue en los países como Alemania, los Países Bajos, Inglaterra, Francia, España y Portugal. Durante el siglo de oro, bueno, España fue testigo de un relativo fortalecimiento político y esto se debió por el espíritu de la contrarreforma. Era como lo contrario a la reforma de Lutero y también la Santa Inquisición de la Iglesia. La Iglesia juega mucho papel durante toda ese movimiento que fue más que todo en España. Y por ese motivo se caracterizó por ser un periodo católico de florecimiento del arte y la literatura en España. Pero ¿quién acuñó realmente el término de siglo de oro? Bueno, él fue el señor Luis José Velázquez. Él fue un marqués de Valdeflores, nació en el año de 1722 y murió en el año de 1772. Durante el siglo XVIII lo empleó por primera vez en el año de 1754 en Orígenes de la Poesía Castellana para referirse a eso y únicamente al siglo XVI. Posteriormente a esto, la definición para incluir no solo el Renacimiento que se dio en el siglo XVI, sino también el Barroco que fue en el siglo XVII. Es decir, que todo esto fue un periodo de apogeo de la cultura española. Los reyes católicos fundaron un estado fuerte, pero denominado desde los puntos de vista ideológicos por la Inquisición, lo que supuso la expulsión de algunos judíos no conversos en 1492. También se conquista en ese mismo año el Reino de Granada y se produce la reconquista de nuevas tierras en el territorio español. Asimismo, se descubre América. Y durante todo el apogeo que estaba sucediendo en España, más que todo cultural y económico, de ese periodo, España alcanzó un gran prestigio que fue a nivel internacional. Y en ese periodo, bueno, se cultivaron sobre todo las artes, la música, la arquitectura, la literatura, así como se los estaba mencionando al inicio. ¿Cuáles son las características de la literatura del siglo de oro? Bueno, en el campo de la literatura, que es el que nos ocupa, España destacó por su gran influencia mediante estéticas y géneros literarios propios del país. Por un lado, las estéticas destacaron por el desarrollo del realismo frente al idealismo de la literatura del Renacimiento, donde surgieron géneros como la novela picaresca. Entre ellos tenemos la obra muy conocida de Lazarillo de Tormes, El Anónimo o La vida del Buscón de Francisco de Quevedo. Y también surgieron las novelas polifónicas, y entre ellas tenemos a Don Quijote de la Mancha. Durante el periodo, bueno, se experimenta una vulgarización literaria y como consecuencia de todo esto se produce una vulgarización de los saberes humanísticos mediante el cultivo de los géneros populares y poco clásicos. A su vez, bueno, a esto podemos sumar también el auge de la comedia nueva, también la creación de Lope Vegas, que fue como un arte nuevo de hacer comedias en ese tiempo, es decir, allá por los años 1609, donde se fomentaba la ruptura de las nuevas unidades de tiempo, también un lugar y acción de la época clásica. A finales del siglo XVI,
y también por ende a finales del Renacimiento, surge la mística, que eso fue una corriente literaria en la que se crea cada obra como medio para expresar la religiosidad a través de esa literatura. Habían personas que se expresaban de manera religiosa, lo que supone también para algunos autores, por ejemplo, entre ellos tenemos a la Santa Teresa, que ella fue una religiosa, y también tenemos a San Juan de la Cruz o San Juan de Ávila, que era como la unión del alma con Dios. Y por otra también tenemos la ascética. Esta fue otra corriente literaria que eso lo que buscaba era purificar el espíritu, con autores como el tal conocido Fray Luis de León o Luis de Granada, también así se le conoce. Hay que tener en cuenta en todo esto que los temas literarios del siglo XVI provenían de la literatura de la Edad Media. También tenemos la tradición pluricultural del romancero y de la influencia italianizante, es decir, como del Renacimiento también, porque el Renacimiento surge en esos países prácticamente. En el teatro, por ejemplo, ahí se cultivaron el entremés y la novela cortesana. Estos fueron representados en los corrales de comedias. Tras todo esto, que también se le conocía como un humanismo y realismo, esas dos partes fueron totalmente popularizadas y surge la nueva reacción, que es el barroco. Primero se dio el Renacimiento en el siglo XVI y el barroco que fue como la finalización del siglo de oro. Bueno, el barroco fue un movimiento que corresponde también a la época de las crisis políticas, económicas y sociales, en la que estaba sumergida totalmente España. La lengua también, esa lengua fue evolucionada de tal forma que se vuelve un poco más oscura y también menos clara y popular en el siglo XVII. De hecho, bueno, todo esto se vio afectado por las estéticas barrocas del conceptismo y del culteranismo, que a través de la expresión de la forma o del contenido, o también podría ser de ambas, lo que buscaba era ensalzar lo noble sobre lo vulgar. También surgieron algunas producciones moralizantes y burlescas para mofarse de la situación de la época, como tenemos la de Francisco de Quevedo y Baltasar Gracián. También tenemos a Calderón de la Barca, que él crea el auto sacramental, que esto era prácticamente un contraste con el entremés del siglo anterior y todo, porque estos autores párrocos del siglo de oro español no hacen otra cosa más que imitar a los admiradores autores renacentistas, aunque refinado y estilizando un poco sus obras. Veamos qué géneros literarios fueron los que se cultivaron durante el siglo de oro en España. Bueno, los géneros literarios son los grupos en los que podemos clasificar las obras literarias. Según la retórica, también los podemos identificar entre grupos: la prosa o narrativa, la lírica o poesía y la dramática o teatro. Veamos grandes rasgos. En ese cuadrito que les estoy presentando ahí, están saliendo grandes rasgos, los cuales fueron las características de los géneros literarios que se cultivaron en la literatura del famoso siglo de oro español. No sé quién nos puede ayudar con la primera lectura del cuadro a donde dice poesía de la parte del Renacimiento. ¿Algún voluntario? Yo lo voy a leer. Ok, gracias. Bueno, Renacimiento del siglo XVI, la poesía.
influencia italiana y petrarquismo a principios, y coexistencia de la tendencia italiana y la castellana, que se viene dando a finales, influencia de los clásicos, corrientes místicas y ascéticas, que se da también en los finales, el romancero y el soneto. Ok, muchas gracias. Ahí tenemos en la en esta en ese género del Renacimiento tenemos que hubieron grandes rasgos que se destacaron solamente dentro de la poesía, porque los géneros literarios se clasificaban en grupos, ¿verdad? Que son los grupos que tenemos ahí, poesía, prosa y teatro. Y cada uno de estos tuvieron sus grandes acontecimientos. ¿Alguien más, perdón, que quiera leer la parte donde dice prosa, siempre de la parte del Renacimiento? ¿Yo? Ok, gracias. Léelo. Crónicas, influencia del descubrimiento de América, realismo, ficciones caballerescas, libros de caballerías, novela sentimental, abre paso a la novela picaresca. Gracias. También vemos que en la prosa, bueno, se destacaron las crónicas, que eso más que todo, digamos, que sirvió como para el descubrimiento de América. Y tenemos el realismo, las novelas, también lo sentimental entró mucho más en juego porque no existía antes eso, las novelas sentimentales. ¿Alguien que nos quiera leer la parte del teatro? Yo lo voy a leer. Okay, gracias. Dice el teatro menos cultivado. Nacimiento del entremés, dice. Pieza de teatro en un acto que solía representar entre primera y segunda jornada de la comedia del teatro clásico español. Ok, muchas gracias. Vemos que el teatro durante el siglo XVI fue menos cultivado, o sea, como que la poesía y la prosa tuvo un mayor apogeo, tuvo un mayor auge durante ese siglo. Y el teatro, pues bueno, dice que fue mucho menos, digamos, tal vez no era el momento, ¿verdad?, del teatro para ser destacado en ese siglo. ¿Alguien que nos quiera leer el párrafo de la parte de la poesía? Yo. Sí. Barroco, siglo XVII, poesía. Conceptismo, importancia en el contenido, y culteranismo, relevancia a la forma, expresión más difícil y cortesana, soneto, estrofa. Ok, muchas gracias. Vemos que aquí en el barroco les decía a inicio que para manera de hacerles recordar, ¿verdad?, que el barroco fue un periodo originado por una nueva forma de concebir el arte, o sea, no era otra cosa diferente o que alguien no supiera, sino que solo era una nueva forma de cómo producir arte, escultura, pintura, música, ópera. Y tenemos que la poesía, bueno, se le dio más importancia, tuvo mayor relevancia, aunque fue un poco más difícil tal vez para esos escritores de poder plasmar durante este género literario del barroco. Fue difícil, digamos, como plasmar un poco la poesía en el siglo XVII. ¿Alguien que nos lea la parte de la prosa, por favor? ¿Algún voluntario? Yo. Ok, gracias. Novelas picarescas, satirización de las novelas de caballería, novela cortesana, temas de crítica social por la decadencia de la época. Ok, gracias. Vemos que en la prosa, en el barroco, entran ya aquellos temas, ¿verdad? Tal vez que en aquel entonces eran como un tabú quererlos tocar, pero que realmente era necesario hablar sobre temas tal vez no de amor, no de otras cosas, sino que hablar temas sociales.
que en aquel entonces me imagino yo que era muy difícil porque no estamos como, tal vez no tenían esa mayor libertad de poder expresarse en cuanto a los problemas que estaba viviendo la sociedad. Y vemos que entran las novelas picarescas, ¿verdad? Las novelas ya iban surgiendo los diferentes tipos de novelas en el párroco. ¿Alguien que nos lea lo del teatro, por favor? ¿Un voluntario? Yo lo voy a leer. Ok, gracias. Bueno, primero nos dice sobre el soneto que fue implementado por Lope de Vega, la ruptura con lo clásico y con las unidades de acción, lugar y tiempo, y la mezcla y contrastes de lo trágico y lo cómico. Aquí en el barroco vemos que el teatro tal vez ya empezaba, ¿verdad?, a tener un poquito más de auge en el siglo XVII, y pues entra el famoso, ¿verdad?, el famoso Lope de Vega con todas esas riquezas que nos dejó en cuanto a lo literario. Y vemos que también el teatro ya empieza a hacer contraste y empieza a mezclarse, empieza a involucrarse las escenas de tragedia, de lo cómico, y es cuando surgen muchas escenas que sin duda marcaron, ¿verdad?, el siglo de oro español. Gracias a los chicos que dieron lectura a los géneros literarios que fueron cultivados durante ese siglo. Aquí tenemos los escritores más importantes. No están todos, pero son como los que más destacaron durante ese siglo. Tal vez podemos imaginar que fueron más, porque no son esos los que están ahí en la diapositiva, pero es una breve lista. No está de manera exhaustiva, pero son los más renombrados, ¿verdad? Los que más hemos escuchado en las clases de lenguaje, los que más se suenan, y tal vez los que ahí estamos recordando con mayor facilidad. Bueno, el primero tenemos a Garcilaso de la Vega. Él nació en el año de 1491 y murió en el año 1536. Él fue poeta y militar. Destacó por su gran labor lírica junto con Boscán. Entre las obras están un recopilatorio de las obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega. Tenemos en la parte religiosa, tenemos a Santa Teresa de Jesús, que nació en el año de 1515 y falleció en el año de 1582. Ella fue religiosa y fue poeta. Entre sus obras encontramos Caminos de Perfección o Meditaciones sobre los Cantares. Junto con San Juan de la Cruz, fue uno de los máximos representantes de la poesía mística española. Bueno, también tenemos a San Juan de la Cruz, que él nació en 1542 y falleció en 1591, también fue poeta y religioso. Fue un representante de la mística junto con Santa Teresa, ¿verdad?, así como se los mencionaba. Y entre sus obras destacan El Cántico Espiritual y Noche Oscura. Tenemos a Miguel de Cervantes, tal vez ese es el que nos suene un poquito más, ¿verdad?, porque hay muchas obras de ese personaje. Él nació en 1547 y falleció en 1616. Él fue novelista, fue poeta y fue dramaturgo. Fue el escritor de El Quijote, así como de las novelas ejemplares o El viaje del Parnaso, entre otros. También fue considerado como de las obras maestras que lo han hecho convertirse en un escritor más importante de la literatura del siglo de oro y de la literatura de todos los siglos. O sea, no solo quedó marcado, no solo quedó marcado
en ese siglo de oro, sino que quedó totalmente en la historia. Y tenemos a Luis de Góngora. Él nació en 1561 y falleció en 1627. Él fue poeta y dramaturgo. Tuvo mucha trascendencia en la estética de la literatura del barroco al asentar las bases del denominado culteranismo o el gongorismo. También tenemos a Lope de Vega, que él fue un poeta y dramaturgo. Fue considerado uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Él fue quien sentó las bases de la nueva comedia, escribió sonetos, novelas y hasta una epopeya. Entre sus obras se destacan La fuente ovejuna o El perro del hortelano. También tenemos a Tirso de Molina. Él nació en el año de 1579 y falleció en 1648. Fue dramaturgo, poeta y religioso. Bueno, considerado uno de los tres grandes del teatro del barroco español. Él también destaca entre sus obras como El burlador de Sevilla. Y tenemos a Francisco de Quevedo, que él nació en el año de 1580 y falleció en 1645. Fue poeta, dramaturgo y escritor de narrativa. También fue un máximo exponente del conceptismo, de la corriente opuesta. Y las obras más famosas de Francisco de Quevedo fueron El Parnaso español o primera parte de las Flores de Poetas, que fueron ilustradas en España. Y por último tenemos a Pedro Calderón de la Barca. Él nació en el año de 1600 y falleció en 1681. Fue dramaturgo y sacerdote. En los registros es el único sacerdote que se dedicó, ¿verdad?, a la escritura, y también fue el único que destacó en ese siglo de oro. Bueno, él es el autor de La vida es sueño. No sé cuántos de ustedes habrán leído esta obra. En el bachillerato más que todo creo que ahí es donde se ven muchas más obras en mayor extensidad. Y esos fueron los poetas, los escritores más importantes durante ese siglo. Repito, solo son algunos, no están todos porque es sinceramente una lista muy larga, pero fueron los más renombrados durante ese siglo. Bueno, quiero mostrarles esa imagen. La literatura del siglo de oro hizo que España cobrara gran importancia a nivel internacional, así como se los mencionaba, durante los siglos XVI y XVII. En España hay mucha cultura, hay demasiados edificios, hay demasiados monumentos que son parte de la historia, que fueron hechos hace muchos años en este siglo. Buenas noches, tengo una pregunta y disculpe que le interrumpa. No te preocupes, dime. ¿Fernando de Rojas podría haber sido incluido en esa lista? Fernando de Rojas. Sí, es el autor de La Celestina, si mal no recuerdo. Permíteme, ahorita te confirmo. ¿Me puedes repetir su nombre? Fernando de Rojas. A ver, porque sinceramente en todo lo que yo estuve leyendo, bueno, como te digo, ¿verdad? Esa no era una lista exhaustiva, sino que era como alguno de los más renombrados. Sí, es que yo pregunto porque más o menos me recuerdo que en el primer examen de admisión, en el primero que hicimos, me salió que era del siglo de oro, Fernando de Rojas, y yo la puse, pero no sé si estaba bien o estaba mal esa respuesta. Ok. Él fue un escritor de La Celestina, dijiste, ¿verdad? Sí. Bueno, él fue un escritor español. A lo mejor sí
o sea, por las fechas que estoy viendo de nacimiento y sobre todo a lo que él se dedicó, sí estuvo parte de ese siglo, ¿verdad? Tal vez no fue como digamos de los más renombrados, pero sí tuvo parte del siglo de oro en España. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Permítanme que... Entonces solo les quería mostrar esa imagen como hacer énfasis que España desde aquel entonces fue como importante, ¿verdad? Ya es importante desde entonces y por eso es que es un país con mucha cultura, mucho arte, mucho teatro, también hay muchos edificios que son súper asombrosos. Vamos a ver las obras literarias que destacaron en el siglo de oro. Bueno, el siglo de oro fue una época, como les mencionaba anteriormente, de gran creación literaria, en la que surgieron algunas de las obras más destacadas de la literatura española y también de la literatura universal. Y aquí te voy a dar respuesta a la chica que hizo la pregunta. Y está La Celestina, o la tragicomedia de Calisto y Malibea, que esa fue en el año de 1514. Esta obra fue de Fernando Rojas. Aquí te estoy ampliando un poquito más la respuesta. Realmente solo me acordaba como la tragicomedia, ¿verdad? Pero La Celestina sí no recordaba de ella. Pero aunque no sale ese personaje, Fernando de Rojas, entre la lista, no quiere decir que no haya sido lo más renombrado, porque su obra sí fue destacada durante este siglo. Aunque muchas teorías apunten a que no es su autor, pero es una novela dialogada con un fuerte componente de crítica social, que narra la lucha ideológica y moral de la sociedad en transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Esto fue que cosechó un enorme éxito a lo largo del siglo XVI. Por eso es que no sale el nombre de esa persona, porque hay personas que dicen que no es el autor, pero nosotros nos vamos a quedar con lo que dice las información, ¿verdad? O sea, el PDF, que realmente no hay pruebas de que no haya sido exactamente Fernando quien haya escrito quien no haya escrito, sino que él sí fue quien escribió. Y tenemos Lazarillo de Tormes. Yo creo que muchos de nosotros ya hemos leído esta obra en el bachillerato ya, o a lo mejor la estamos leyendo, o tal vez algunos la van a empezar a leer. Esa, bueno, es autoría desconocida, pero se considera la primera novela picaresca. Fue caracterizada por la crítica moral, social y de las costumbres de la época. También tenemos la obra literaria Don Quijote de la Mancha, que fue entre 1605 y 1615. Esta es la obra maestra de Cervantes y la más célebre de la literatura española. Fue compuesta por 2 partes. Supone una crítica social que se encuentra que se encuentra a medio caballo entre el idealismo y la realidad. Y también tenemos La Fuente Ovejuna, que fue en el año de 1619. Esta obra es de Lope de Vega y él destaca la corrupción y el desencanto, algo característico del barroco. Y tenemos por último La vida es sueño, que fue en 1635. Esta obra teatral fue de Calderón de la Barca y es una de las más representativas de la literatura barroca. Y el tema central no es otro más que la libertad del hombre para disponer su vida frente a lo que le dicte el destino. También esas son obras esa última más que todo, es una obra
que algunos docentes dejan para que la leamos, o tal vez en los libros salen pequeños fragmentos de algunas obras literarias. No sé si alguien tiene alguna preguntita o algo que aportar. Bien, entonces vamos a pasar a la literatura del manierismo. ¿Alguien quisiera leer esa diapositiva? ¿Un voluntario? Manierismo. No, dele. La otra la lees tú. Ok. Manierismo es la denominación historiográfica del periodo y estilo artístico que se sitúa convencionalmente en las décadas centrales y finales del siglo XVI, sin que se en italiano como parte última del Renacimiento, es decir, un bajo renacimiento. Gracias. Bueno, tenemos que el manierismo, ahí dice, ¿verdad?, que es la denominación, en la diapositiva dice que es la denominación historiográfica de un periodo entre lo artístico. Y prácticamente esto fue situado en las décadas que hemos estado estudiando, ¿verdad? Entre los siglos XV. La caracterización del manierismo es problemática, aunque inicialmente se definió como la imitación de la manera de los grandes maestros del Alto Renacimiento. Por ejemplo, el propio Tintoretto pretendía dibujar como Miguel Ángel y colorear como Tiziano, o sea que este personaje era como quería tener la mezcla de dos personajes más. Posteriormente se extendió como una reacción contra el ideal de belleza clasicista y una complicación laberíntica, tanto en lo formal, digamos que podría ser entre lo que estaba surgiendo en ese entonces, era como una línea serpentinata, anamorfosis, una exageración de los movimientos, los escorzos, las texturas y las almohadillas, y la alteración del orden en los elementos arquitectónicos. También se vio como en lo conceptual, que forzaba entre el decoro y el equilibrio para una violación de ese entonces. También que prefigura el exceso característico del barroco. Por otro lado, también se identifica el manierismo como un arte intelectual y elitista, que era como opuesto al barroco, que será un arte sensorial y popular. También fue considerado como una mera prolongación del genio creativo de los grandes genios del Alto del Renacimiento, quienes eran Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Tiziano. Bueno, por sus epígonos como el manierismo fue generalmente decadente y degenerativo, y también hubo un refinamiento erótico y una afectación artificiosa. La elegancia que tenía todo esto no fue apreciada plenamente hasta la revalorización en el siglo XX, que todo eso comenzó a ver como de forma positiva, incluso su condición de autorreferencia del arte en sí mismo. Alguien que lea la otra chica que iba a leer la diapositiva, por favor. El manierismo es considerado subjetivo e inestable. Los artistas se dejan llevar por sus gustos, alejándose de lo verosímil, tendiendo a la irrealidad y a la abstracción. Se refiere en escultura sobre todo la línea o figura serpentinata
serpentinata, en que las figuras disponen en sentido helicoidal ascendente. Gracias. Gracias. Bueno, dice que también el manierismo era considerado como algo subjetivo, o sea, dependía de quién iba a estar, de quién lo miraba, ¿verdad? Dependía del tipo de persona, pero también era inestable. Y era como que los artistas no había como un esquema, como en otros géneros que había como digamos un patrón de cómo tenían que ser los versos, de cómo tenían que ser la poesía, sino que el manierismo prácticamente era como usar la creatividad, ¿verdad? O sea, el artista se dejaba llevar prácticamente por sus gustos. Cuando los elementos principales dentro del Renacimiento empezaban a entrar en crisis, el manierismo significó un progresivo abandono de la proporción de las figuras de la perspectiva espacial. También se hizo uso de las líneas claras y definidas y de las expresiones mesuradas y dulces de los personajes renacentistas. El concepto de maniera significaba un saber hacer y además sin esforzarse demasiado por hacerlo. También era como una sofisticación, por así decirlo, pero se trata de un arte exclusivo de la corte. No sé si alguien tiene como algo que aportar, o sea, o alguna pregunta. Yo quería hacer una pregunta. Si me podrías repetir sobre cuando dijo que el manierismo era lo opuesto al barroco. No sé si me puedes volver a decir porque te escuché como entrecortado. Que si me podría repetir o aclarar un poco cuando dijo que el manierismo era lo opuesto al barroco. Bueno, yo empecé diciendo que digamos como la caracterización del manierismo es que fue problemática, pero no sé en qué momento toqué eso, que lo que tú dices. Les decía que el manierismo era como estoy leyendo aquí las preguntas que están poniendo algunos de los chicos. Les decía que el manierismo es algo característico del párroco. Eso fue lo que yo dije. Buenas. Disculpe, en la última diapositiva, ¿qué se refiere cuando dice que la figura dispone de sentido helicoidal ascendente? Ya te digo. En la última... Bueno, cuando dice helicoidal, helicoidal es porque tiene como una forma de hélice. Entonces, más bien el manierismo, recordad que era una forma, era un estilo artístico. Y
y su figura, bueno, eran como decir, ¿verdad? Era como decir que sus figuras eran de parte de tipo hélice, pero en forma no, digamos, como descendente. O sea, descendente es cuando algo baja, ¿verdad? Y ascendente es cuando algo o alguien va hacia arriba. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Entonces, ¿el manierismo sí está relacionado con el barroco? Sí. Ah, bueno, gracias. Bueno, le puede dar algunas características del manierismo. Bueno, el manierismo fue un estilo artístico, como lo dije al principio, y prácticamente fue en los comienzos del periodo barroco, allá por el año de 1600. También es el nombre que se le da al estilo artístico que se inicia en Italia. Y también era como que el manierismo se trataba de una reacción anticlásica que cuestionaba la validez del ideal de belleza, defendiendo en alto del Renacimiento. Prácticamente esas vendrían a ser las características del manierismo. Realmente las que decía el PDF es muy poca, ¿verdad? Pero yo quise ampliar un poquito más la información buscando en Google, en Wikipedia. Bueno, entonces creo que hasta ahí quedaríamos. Si tienen igual otra pregunta la pueden hacer en el foro del tema que estamos viendo, ¿verdad? Y yo se las estaría respondiendo lo más pronto posible. Agradecerles por haber estado acá, y me imagino yo que no sé si tendrán otra clase, ¿verdad? Pero agradecerles de igual manera y que pasen una linda noche.